Buenos días, oyentes de todo el país. Estamos ya en ampliación de noticias con Guido Lombardi. Guido, buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están ustedes? Tenemos varias novedades y... Terremoto en la televisión. Pues sí, terremoto en la televisión. Ya más o menos hemos dado cuenta del tema y vamos a entrevistar ahora probablemente también a dos de los actores principales. En realidad ya hay un desencuentro tremendo y el litigio habrá de continuar sin duda. También está ya con nosotros Rosa María Palacios. Hola, Rosa María. Bien, vamos a conversar en primer término con el ex congresista Ernesto Gamarra. No, se supone que debiéramos tener con él una comunicación. Está con nosotros el doctor Hernando de Soto, presidente del ILD. El tema es múltiple, pero está de plena vigencia además, es decir, él ha sido como siempre un analista importante y ha hecho aportes sustantivos con el tema de la informalidad. Hay quienes dicen que fue el primero en verla, no en descubrirla porque evidentemente ya estaba planteada, pero en todo caso en presentar el tema y estudiarlo y analizarlo desde perspectivas que desde su momento fueron pues ya revolucionarias. Doctor Hernando de Soto, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, señor Vargas Vega? ¿Cómo está el tema de la informalidad? Fíjese que nosotros nos estamos quejando ahora de la piratería en todos los frentes. El sábado hablábamos con el ministro de Energía y Minas y nos decía que el 50% de la gasolina que se consume en Lima se vende informalmente. Sí, pues. Y así en todo, ¿no es cierto? Y hay quienes imaginan que esto es un cáncer terrible y que nos va a impedir avanzar. Usted en ese sentido es más optimista y abre perspectivas. Bueno, creo que es una buena noticia, por un lado, en el sentido de que indica una capacidad empresarial enorme en la población peruana, pero es una mala cosa en el sentido que toma lugar fuera de la ley, y al ser fuera de la ley pierde una buena parte de su valor. Pierde una buena parte de su valor porque efectivamente a la gente no ser sujetas a obligaciones y al cumplimiento de la ley incumple contratos y entonces los costos de hacer cualquier transacción suben muchísimo. Entonces hay una buena noticia, que hay un potencial empresarial enorme, y hay una mala noticia, que es que efectivamente no se pueden hacer ni siquiera contratos a largo plazo y que es sumamente difícil financiar cualquier cosa. Doctor de Soto, al margen del tema de terrorismo que entraremos en un instante, usted ha presentado ayer una denuncia muy importante, en fin, un procedimiento judicial que se está llevando a cabo. Los notarios de Lima y del Perú han presentado una acción de inconstitucionalidad contra el sistema de titulación a través de formularios, sistema que promovió el ILD a través del registro predial y que luego se implementó a través de COFOPRI. Estas escrituras públicas que se utilizaban antes se dejaron de utilizar, generando un perjuicio económico para los notarios, pero un enorme beneficio para los usuarios. Hay una acción de inconstitucionalidad que está patrocinando el doctor Valentín Paniagua sobre este asunto y, de acuerdo a sus declaraciones, esto sería regresar a una época de mercantilismo y de complicación administrativa para miles de personas que quedarían al margen de la ley. Cuéntenos un poco cuál es su preocupación en este asunto. Bueno, comenzaré por decir que acabamos de regresar de los Estados Unidos, donde hubo una conferencia en la cual participó el vicepresidente del Banco Mundial y representante del presidente del Banco Mundial, para decir que el programa de titulación del Perú, con todos sus problemas, era el número 1 en el mundo. Es decir, el lugar en el cual se había logrado, a través de lo que se llama el registro predial, que fue creado en 1988, durante el gobierno del presidente Alan García, con la aprobación de todos los partidos políticos, la mayor titulación de predios urbanos. En el Perú, en el curso de los últimos 10 a 12 años, el valor de las viviendas de los pobres ha subido aproximadamente unos 2.000 a 2.500 millones de dólares, y por la seguridad que ha creado este sistema con formularios, la cantidad de gente que ha podido salir a trabajar porque ya sabía que no necesitaba realmente defender físicamente su predio, su casa o hasta su casa de esteras, los ingresos de la gente han subido por otros 3.500 millones de dólares. Es decir, han habido enormes beneficios. Los créditos no son los de que deberían ser, pero de todas maneras ya hay 300 millones de dólares de créditos que no existían anteriormente. Y todo esto por varias medidas simplificadoras y muy expeditivas, incluyendo el hecho
no de excluir a los notarios, pero de sí evitar muchas de las largas escrituras públicas y proceder a través de formularios muy sencillos que permiten inmediatamente insertar cualquier transacción rápidamente en la computadora. Sistema que, dicho de paso, en este momento están adoptando otros 25 países del mundo con los auspicios del Banco Mundial. Bueno, todo eso en este momento se ha puesto en cuestionamiento por esta demanda de anticonstitucionalidad que ha interpuesto el doctor Valentín Paniagua. Y lo que nos parecería muy importante es que esta demanda y la discusión de esta situación no ocurra pues en los corredores o los pasillos de la Administración de Justicia en el país, sino que se discuta abiertamente de la misma manera como se implantó el sistema, porque los que van a salir perdedores van a ser, por supuesto, los más pobres del Perú, muchos de los cuales no están titulados, sobre todo en las áreas rurales, y que lo que se había ganado, mucho de eso se va a perder. Para comenzar, nuestro cálculo es que, de hecho, con esta demanda aumentarían en unos 30 millones de dólares los costos de tramitación de los pobres del Perú al año, y habría una transferencia de los bolsillos de los pobres hacia los notarios de más o menos unos 600 millones de dólares de un solo golpe a través de los próximos años. Entonces, es posible que estas cifras sean discutibles y por eso es que las queremos discutir, porque esta no es, dicho de paso, la primera demanda que se ha hecho y la primera modificación al sistema, sino es ya una que comienza a afectar seriamente a los pobres, razón por la cual he venido a hablar de ello. Bueno, el problema de conversar con usted, Hernando, es que hay demasiados temas, ¿ah? Uno tiene que seleccionar a algunos de ellos, pero resulta difícil imaginarse a Valentín Paniagua, por lo menos no en la percepción de la ciudadanía, que lo aprueba con un 70%, confabulándose con los notarios para perjudicar a los más pobres del Perú. Acaba de encabezar una cruzada populista por las tarifas telefónicas. Entonces ahí habría un tema sobre el cual reflexionar. Pero a mí me interesaba particularmente en esta conferencia de Washington a la que usted ha hecho referencia, el general Jaime Salinas, digamos, incorporó las doctrinas del ILD contenidas en el otro Sendero como herramienta fundamental en el triunfo contra Sendero. Me gustaría que nos explique también eso, visto a la luz de lo que está sucediendo ahora en Aguaitía y en Pucallpa, donde tenemos un enviado especial, que son los cocaleros de nuevos sublevados. Por supuesto. Bueno, la primera cosa es que, y me agradezco la oportunidad, Guido, es de decir que yo no creo que lo hace esto el doctor Valentín Paniagua porque es un malvado. Yo no creo eso. Evidentemente que está recibiendo honorarios, pero todo abogado tiene derecho a recibir honorarios, a representar a quien sea, inclusive a los notarios. Yo creo que lo que ocurre es que hay un pecado de ignorancia, de no darse la consecuencia, no darse cuenta de la consecuencia de la ley, del derecho. El derecho tiene costos y tiene beneficios. Y esto es un viejo argumento que tenemos con el doctor Paniagua, en el sentido de que él cree que la ley está bien puesta en el Perú y nosotros creemos que produce unos costos inmensos para los más pobres y para todos nosotros, y que es muy difícil hacer empresa en el Perú, que sea usted rico o que sea usted pobre, y por supuesto, peor si es uno pobre. Entonces yo creo que el problema del doctor Paniagua es que este aspecto, este lado de la creación del derecho no lo conoce, no ha logrado todavía entenderlo, y por eso tan importante es un debate. En lo que se refiere a las declaraciones del general Jaime Salinas Sedó en Washington, efectivamente, él vincula el hecho de que varias de las reformas institucionales que se comenzaron a hacer a partir del final de los años 80 y a lo largo de los 90, la despenalización, la titulación de viviendas, la formalización de varias pequeñas y medianas empresas, más de 380.000 en el Perú, la despenalización en el sentido que se comenzaron a vaciar las cárceles, que eran los lugares donde Sendero educaba a la gente, tuvo un efecto inmenso en lo que se refiere a la guerra contra Sendero, y lo demostraba con dos mapas. Enseñaba, ¿no?, Perú 1989, y uno veía Sendero esparcido por todo el Perú, y ya llegaba uno a los años 90, principios de los años 90, y Sendero ya estaba arrinconado en Lima. Y una de las cosas más importantes ahí fue la formalización de las rondas campesinas que por supuesto eran también parte del sector informal, y que al ser legitimizadas, al ser legalizadas, al ser organizadas en sistemas de defensa antisubversiva, en unos casos hasta siendo armadas, ellas básicamente, perdiendo solamente en el Perú, en la Sierra Central, unos 15.000 hombres, derrotan a Sendero.
y lo llevan hacia las ciudades. Y todo eso significó, lo que decía el Jaime Salinas Sedó, del darse cuenta que había este Perú informal al margen del Perú legal, que era sumamente poderoso y que, si bien organizado, podía servir mucho más para el bien, es decir, en lugar de piratería, para hacer más bien poner orden en el país y permitir un grado de prosperidad. Entonces, todo lo que estaba mencionando anteriormente Raúl Vargas Vega, ¿no? Todos los problemas que nosotros enfrentamos día a día, la piratería, la posibilidad de un resurgimiento de la subversión en el país, la droga, los malos manejos, la falta de tributación, de una forma u otra, todo esto se debe a la falta de tener un sistema legal que nos permita coordinar eficientemente y honradamente entre varios peruanos y producir riqueza. Y esta demanda de anticonstitucionalidad del doctor Paniagua, efectivamente, lo que va a provocar es todavía mayor informalidad, y eso es una pena, y por eso les agradezco la oportunidad de conversar de ello este día en radio. Sí, hay por supuesto, como decía Guido, otros temas. Ya los periódicos por lo pronto registran, a propósito de estas declaraciones suyas, que usted está por supuesto ya en campaña, preparándose con el horizonte del 2006. Yo no voy a preguntarle sobre eso exactamente, pero sí, ¿cómo está valorando, cómo evalúa usted lo que viene ocurriendo con el doctor Alejandro Toledo y su administración? En verdad, si uno lo mira desde el marco de la formalidad, informalidad, que usted también conoce y estudia, vemos que es un gobierno que de alguna manera está siendo víctima de esta situación de irregularidad y a la cual no puede, se siente entrampado, a la cual no puede responder con una legalidad suficiente, no tiene tampoco ni los mecanismos ni los recursos para poder decir, bueno, yo efectivamente estoy gobernando. La sensación nacional de ingobernabilidad se extiende, y no solamente por culpa inhábil o no hábil del doctor Toledo, sino la gente dice, en cualquier caso el país se está tornando ingobernable, cualquiera que estuviese al frente no funcionaría. En fin, son varios temas implicados, pero candidato o no, me gustaría que viera usted, nos diera un poco su impresión sobre el panorama actual. Por supuesto. En primer lugar, me gustaría decir, con lo que se refiere a campaña y candidato, lo siguiente, que habría una mejor manera de comenzar una campaña que atacando una medida del doctor Paniagua, que es una de las figuras más populares del Perú. Sé suficiente sobre político para saber que uno no comienza atacando a una persona popular. Entonces, si he comenzado esto, ha sido muy a pesar de cualquier ambición política que yo podría tener, supuestamente, porque no es una buena forma de hacer campaña. Habría que comenzar atacando pues a Vladimiro Montesinos o cualquier rufián, que todo el mundo estamos de acuerdo, es un desgraciado, cosa que no es el caso del doctor Paniagua. El doctor Paniagua es una persona equivocada, que es una cosa muy distinta, y lo cual definitivamente, si estuviera en campaña, me quitaría puntos. En lo que se refiere a la gobernabilidad, evidentemente, tiene que ver muchísimo con la ley, porque es así como el Estado gobierna. El Estado gobierna con leyes, el Estado gobierna con normas que deben cumplirse. Entonces, si la mayor parte de las normas del Estado no se cumplen, no puede gobernar. No puede no solamente saber dónde vive qué persona, que es la razón por la cual en el Perú uno se va contra la ley y se esconde. Ustedes habrán visto que en el Perú una buena parte de las personas que la ley persigue no se encuentran. Y no se encuentran, y es otra cosa, porque no hay un buen sistema de titulación. Habrán visto el otro día, conversando con Rosa María, me decía, ¿qué tiene que ver la titulación efectivamente con el combate contra el terrorismo? Bueno, pensemos por ejemplo en el ataque de Osama Bin Laden a las Torres Gemelas de Nueva York hace un año y pico. En ese momento, a los 3 días, se tenía ya arrestados y puestos en cárceles a todos los terroristas de Al-Qaeda que estaban operando, o casi todos los que estaban operando en los Estados Unidos. A los que no se logró agarrar eran los que estaban en Afganistán. Y la diferencia pues es en tener un catastro en el cual uno puede seguir la pista y la huella a un criminal, y uno en el cual uno no tiene un catastro y un sistema de registros. La policía solamente nació en Occidente cuando comenzaron los registros, anteriormente el ejército que mantenía el orden y la paz. Entonces ni siquiera la guerra contra el crimen es posible sin un sistema formal. Y por supuesto tampoco es posible ordenar las actividades de tal manera en la cual la gente invierte. Si usted hace un contrato en este país y continuamente le pueden modificar las condiciones del contrato, y si usted puede efectivamente evitar pagar o cumplir con la ley o con un pago que usted debe, el país no funciona. Entonces, el gran problema que nosotros hemos visto, y que además es
fácil de detectar a través de la historia es que todos los países del mundo, cuando colapsa el patrimonialismo, el mercantilismo o el feudalismo, que eran los sistemas que precedían al capitalismo, hay un periodo de desorden, hasta que los gobernantes aprenden a gobernar sociedades libres, que son muy difíciles pues de gobernar, porque es mucho más fácil si yo tengo que ver con una serie de organizaciones feudales o militares, que entonces yo puedo dominar casi verticalmente. Pero cuando hay libertad, entonces el cumplimiento de la ley es crucial para prosperar y para tener orden. Pero primero hay que darse cuenta de que la ley no solamente es algo escrito sobre papel y que tiene que ser armonioso sobre el papel, sino que la gente tiene que creer en esa ley, que se tiene que producir el derecho de tal manera que la gente lo cumple y que el Estado puede exigir. Doctor Soto, esa es una de las principales críticas justamente a la promoción del sistema de titulación en el Perú. Yo se lo decía ayer, sin poder judicial que haga efectivo ese derecho frente a terceros, no me sirve de nada el papelito. Yo voy a un banco, tomo un crédito, pero el banco sabe que no va a poder ejecutar su crédito porque hay una serie de consideraciones sociales por las cuales no podrá entrar a un barrio popular, porque saldrá apedreado el funcionario del banco con el secretario, porque no se procederá al desalojo finalmente. El sistema de titulación en el Perú está cojo y hay quienes dicen que por lo tanto es exagerado decir que el ILD pues es responsable de una estrategia exitosa para desacreditar a Sendero Luminoso en el Perú, porque finalmente esas personas que accedieron a un título no eran tampoco pues potenciales senderistas. Entonces, ¿cómo rehacer un poco su doctrina sobre este tema, teniendo en consideración que estos títulos no son ejecutables? Por supuesto. Bueno, en primer lugar, son más ejecutables que los anteriores. Que no existían. Por eso. Que ya es un paso hacia adelante. Entonces, la primera cosa que ocurre con la entrada del registro predial y COFOPRI es que por lo menos en el 75% del Perú urbano, o 70% del Perú urbano, ahora usted tiene un solo sistema de títulos, ya tiene un estándar. Anteriormente había una multiplicidad. En segundo lugar, el título no es tan malo, porque el título ha permitido que, esos son cifras no mías, sino del Banco Mundial, que todas las casas tituladas, todos los predios titulados, hayan subido de valor por más de 2.200 millones de dólares. Que la seguridad ha aumentado a punto tal que los miembros de las familias tituladas, hoy día en promedio cada familia puede trabajar 45 horas más porque se siente más segura y ya no necesita tener una presencia física en la casa, lo cual ha aumentado el ingreso a la gente por 3.500. Los títulos hacia las casas tituladas por los créditos hacia las casas tituladas por COFOPRI están subiendo todo el tiempo. Ahora, no tanto como los otros programas de titulación que tenemos en otras partes del mundo, como por ejemplo el caso de El Salvador. En el caso de El Salvador, que es un país que en su totalidad no tiene más habitantes que Lima, ya nuestro registro ahí está señalando que hay unos 800 millones de dólares de créditos que no hay acá. Y el problema ha sido la aplicación incompleta de las fórmulas, que fue una de las tantas razones por las cuales en su momento nos perdíamos con el gobierno de Fujimori, porque dijimos que las cosas estaban mal hechas. Sin embargo, a pesar de todo, es un paso hacia adelante. Y el hecho de pasar de formularios a sistemas notariales anticuados nos va a retrasar aún más. En otras palabras, yo no estoy aprobando el sistema tal como está, yo soy un viejo crítico del propio sistema que nosotros diseñamos, pero eso no quiere decir que no son unas buenas bases sobre las cuales crear el resto del edificio. Todo esto para decir, como dijo usted en Washington, que hay una respuesta económica al terrorismo. Dejemos por un momento el caso del Perú, en donde efectivamente el terrorismo está derrotado y arrinconado en las prisiones, sin opción política. ¿Qué pasa con el terrorismo de Al Qaeda, este gran enemigo que Bush ha descrito innumerables veces? ¿Hay también una respuesta económica para ese terrorismo? Sí, por supuesto que lo hay. Es una excelente pregunta. Dicho de paso, en buena parte de nuestros futuros clientes, usted sabe que tenemos pedidos ya de 25 jefes de Estado, vienen a ser países que están en esa misma región. Uno de mis futuros clientes, que creo que voy a ver el próximo mes, es el presidente Karzai de Afganistán. En su caso, la dimensión es hasta más complicada o más rica, si se quiere, que la del Perú. El problema de Afganistán es un país feudal. Feudal significa que es un país en el cual el poder no está en el centro, sino está repartido entre señores feudales. Y lo que estos señores feudales tienen es, por supuesto, una
autoridad militar sobre distintas regiones fragmentadas de lo que hoy día es Afganistán, pero al mismo tiempo manejan pues la propiedad, porque a la larga todo sistema político es territorial, ocurre sobre la superficie de la tierra. Y la solución para acabar con este tipo de terrorismo es que toda la información sobre quién es dueño de quién y quién está ubicado en qué lugar, para que yo pueda implementar la ley y evitar el terrorismo, significa que yo necesito un registro centralizado. Y esa es una de las razones por las cuales nos llaman, cosa que de todas maneras el terrorismo tiene que ver muchísimo con el derecho de propiedad o la falta de derecho de propiedad, o la posibilidad de tener un ejército que triunfe. Nuestros hermanos mexicanos, por ejemplo, cuando comenzaron sus guerras contra los estadounidenses en el siglo pasado, uno de los problemas eran que los mexicanos luchaban por la soberanía de su país, pero los norteamericanos, un ejército más desorganizado, más zarrapastroso, cada uno luchaba no solamente por la soberanía, sino la posibilidad de un título de propiedad sobre cada centímetro cuadrado en Texas o California. La propiedad tiene muchísimo que ver contra la lucha contra el terrorismo y la posibilidad de ganar una guerra. Muy bien, doctor Hernando de Soto, presidente del ILD, le agradecemos por su visita a nuestros estudios y por esta entrevista. Muy buenos días.